y soy aspirante a la licenciatura en Políticas y Ciencias Sociales. Mi investigación de campo fue acerca de la percepción del riesgo de desarrollar diabetes. Es importante hacer una introducción de este tema de la percepción de una enfermedad crónica. Primero tenemos que saber que la percepción es una interpretación mental de la probabilidad de desarrollar, en este caso, una enfermedad o de recibir un daño consecuente de alguna amenaza. Hay muchos factores que influyen en la percepción. En base a la revisión bibliográfica que realicé, encontré que los factores más importantes son los hábitos sociales, el nivel de educación, la cultura, el estilo de vida, los hábitos familiares. Un gran ejemplo es la percepción del riesgo no es igual en cada país, incluso dentro de México no es igual la percepción de riesgo acerca de los fenómenos naturales en el norte del país que en el sur del país. Otro ejemplo de la diferencia en percepción es se tiene mayor miedo ante la amenaza de una enfermedad diarreica o respiratoria que de una enfermedad crónica. Todo esto es influenciado por estos factores. El riesgo se puede definir como la incertidumbre ante la probabilidad de un daño presentándose una amenaza. Un componente importante del riesgo es que se debe existir una amenaza, en este caso la diabetes mellitus, y la probabilidad de desarrollarla. Esta combinación es importante, ya que si no se tiene la probabilidad de desarrollar una enfermedad, difícilmente se va a tener un riesgo. Otro factor importante es que se debe de sentir cierta vulnerabilidad. ¿Okay? Si las personas sentimos que nosotros podemos enfrentar la amenaza o que la amenaza no nos va a generar ningún daño, difícilmente se va a tomar un pensamiento preventivo ante esta amenaza. Entonces, el riesgo que se va a percibir es muy bajo. Ante un riesgo, está descrito que hay 4 posibles reacciones que puede tomar una población. El primero es que, estando la amenaza presente, se rechace que hay una amenaza. Simplemente se niega, como es el caso del riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Otra forma en la que se puede responder es negando la situación de riesgo a pesar de que pueda ocurrir el daño. Por ejemplo, en un fenómeno natural que pueda ocasionar un desastre como un huracán. El tercero podría ser no aceptar el riesgo por tener un supuesto escudo de protección. Un clásico ejemplo de este tipo de reacciones son los accidentes viales, en donde a todo mundo le pasa excepto a mí. Y el cuarto es que los riesgos siempre van a ser menores que los beneficios. Aquí también podríamos mencionar como ejemplo el vivir cerca de un río que se desborda cada 20 años. El beneficio de estar ahí es mayor que el riesgo que representa a mi bienestar. Incluso en el caso de la diabetes también podría aplicar este tipo de comportamiento en donde se le da prioridad a tener un estilo de vida satisfactorio, comiendo lo que queramos, teniendo una vida sedentaria, a costa de el riesgo que lo percibimos como menor. ¿Okay? Pero cabe mencionar que pues, ya que se presentan las consecuencias, la mayoría de los pacientes se retractan, pero en el momento se percibe como un riesgo menor. Esta investigación fue realizada bajo la siguiente metodología. Fue un estudio observacional, fue de campo, se platicó con sujetos de campo. Fue una investigación transversal, ya que representó una imagen de ese momento preciso
y fue analítica, ya que se correlacionó con fuente bibliográfica y se hicieron ciertas correlaciones de algunos factores que ahorita vamos a comentar que se encontraron. Se aplicaron cuestionarios persona a persona. Estos sujetos se encontraban en la sala de espera de un hospital infantil, todos eran adolescentes y estaban esperando pasar a consulta general o de especialidad de pediatría. En total participaron 11 sujetos. Las preguntas fueron formuladas utilizando como apoyo un cuestionario ya validado llamado Risk Perception Survey for Developing Diabetes, elaborado por Walker. Y se elaboraron básicamente dos grupos de preguntas. Unas eran acerca de la percepción de desarrollar diabetes y sus complicaciones, en las que se utilizaron respuestas utilizando una escala de Likert, y el otro grupo de preguntas eran relacionadas a identificar factores de riesgo. Y bueno, los resultados en forma general fueron los siguientes. Respecto a la primera sección que mencioné, que era sobre las complicaciones relacionadas con la diabetes y la percepción que se tenía del riesgo, las complicaciones presentadas a los sujetos fueron riesgo de desarrollar un derrame cerebral, enfermedad del corazón, presión arterial alta, diabetes mellitus, amputación de pie, ceguera, insuficiencia renal, cáncer y pérdida del oído. Las opciones que están señaladas con un asterisco fueron las únicas en las que por lo menos uno de los sujetos refirió percibir el riesgo de desarrollarla. Cabe mencionar que todos los que llegaron a contestar que sentían el riesgo de desarrollarla, este era un riesgo muy bajo. Ninguno refirió presentar un riesgo alto. Algo importante de este hallazgo es que el 100% de los encuestados tenía por lo menos un factor de riesgo de desarrollar diabetes y algunas de sus complicaciones. Entonces llama la atención cómo ciertas enfermedades, que de hecho hasta podríamos decir que son las más catastróficas, no se percibe un riesgo. ¿Okay? Y en cambio, complicaciones hasta cierto punto comunes en la población, como tener una enfermedad del corazón que termine en un infarto, el tener la presión alta, el tener la propia diabetes o incluso el cáncer, pues sí perciben el riesgo e incluso el riesgo es bajo. Seguramente podría ser también porque pues son las complicaciones que más se conocen o que han visto a una persona con estas enfermedades. 63% de los participantes refiere conocer sobre la diabetes. En esta pregunta se les comentó si sabían sobre cómo se adquiría, cómo se podía prevenir, en qué consistía la diabetes. Entonces, un poquito más de la mitad sí sabía. Sin embargo, tenemos un grupo que no sabe sobre la enfermedad o no está del todo. Y este es considerado un factor de riesgo, ya que, como mencioné en la introducción, se necesita conocer una amenaza. Si no conocemos la amenaza, mucho menos podemos determinar una probabilidad y entonces no se percibe un riesgo y entonces no podemos implementar medidas de comportamiento preventivas. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. No me va a pasar a mí. Eso son cuentos. Otro factor de riesgo muy importante es el tener sobrepeso u obesidad. Y aquí alrededor del 90% de los sujetos, o sea, de los 11, 10, tenían este factor de riesgo, que es el sobrepeso y la obesidad, que desgraciadamente en los últimos años ha sido muy común en nuestra sociedad, e incluso México ocupa el primer lugar en obesidad infantil. El tercer factor de riesgo que se les preguntó es si cuentan con familiares con diabetes de primer grado. A lo que contestaron afirmativo el 63%.
Y aquí se hizo una correlación muy interesante. Todos los participantes que contestaron que sí demostraron percibir el riesgo de contraer una complicación de la enfermedad en la primera sección. Entonces, aquel adolescente que ha visto que su abuelo o sus padres tiene diabetes y han visto que han tenido infartos, que han tenido problemas de presión arterial, que tienen la diabetes, lo correlacionan y aquí es muy importante porque entonces una de las conclusiones podría ser que el ver la consecuencia de la enfermedad o ver la enfermedad en alguien cercano te hace conocer sobre la enfermedad e incluso te hace pensar en que existe la probabilidad de desarrollarla. Y un cuarto factor fue el consumo de una dieta basada en el plato de buen comer. Se les mostraba una gráfica del plato de buen comer. Se les preguntaba si realmente lo seguían en sus 3 comidas del día. Como era de esperarse, la mayoría refirió que casi nunca, lo más cercano fue algunas veces. La realidad es que hay mucho desconocimiento acerca de en qué consiste un plato de buen comer y pues si no conocemos no lo vamos a implementar e incluso aunque lo conozcamos por el estilo de vida tradicional en México, a veces parece que no empata, ¿no? El plato del buen comer no forma parte de nuestra gastronomía. Y bueno, y aquí giran muchos más factores como pues el poder adquisitivo, ¿no? De poder variar el plato del buen comer, la cultura familiar, los gustos e incluso hasta la mercadotecnia de los productos alimentarios que nos ofrecen. Y bueno, con todo esto se pueden hacer las siguientes conclusiones. Número 1, se requiere conocer de la enfermedad para poder percibir un riesgo y así tomar medidas de comportamiento preventivas. Sin embargo, la revisión bibliográfica dice que el conocimiento por sí mismo no es suficiente. Mencionamos al principio que todo esto de la percepción de un riesgo es multifactorial, entonces tiene que verse de esta forma. La presencia de los factores de riesgo parecen influir en la percepción, principalmente el factor de riesgo de tener un antecedente familiar, de conocer a alguien con las complicaciones o que tiene la enfermedad. Y pues los otros factores que parecen influir pero no con el mismo peso que el antecedente familiar. Y bueno, nuestra conclusión más importante es que a pesar de las políticas actuales de promoción de la salud no se ha disminuido la incidencia de esta enfermedad. Muchas de las campañas promocionales que realiza actualmente la Secretaría de Salud de México van dirigidas hacia el conocimiento de la enfermedad, de sus complicaciones y de medidas preventivas. Entonces, una de las conclusiones a las que se puede llegar es que pues aquí solo se está combatiendo solamente uno de los factores, que es el conocimiento. Pero se requiere todo un abordaje integral y considerando que la percepción es multifactorial. Entonces se requiere implementar políticas preventivas que abarquen más factores. Les presento las referencias bibliográficas que utilicé para realizar esta revisión bibliográfica y complementar los resultados encontrados. Muchas gracias por su atención.